Continuamos, clase número 8 y seguimos desarrollando el tópico el propósito del arrebatamiento. En esta clase de escatología bíblica. Mi pregunta es, si al morir vamos al cielo, hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie estaba ni está cautivo. Esa es la diferencia, el detalle. Mi pregunta es, si al morir vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿a quién viene a buscar Cristo? En la resurrección de los muertos, cuando se dé el programa del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que en la resurrección final, el Hades entregará a los muertos, Apocalipsis 20:13, por igual, en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos que están en el programa de la resurrección se levantarán del Hades. Tome en cuenta estas verdades paralelas. El cielo no ha sido habitado todavía, como tampoco el lago de fuego. Nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido, juzgado de paso. Le digo una gran verdad. El cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad. Los redimidos por Cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva. ¿Cuál? La que Él va a hacer, donde se posará la nueva Jerusalén. He aquí la morada de Dios y los hombres. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, el cielo de los astros, y la primera tierra, esta donde usted y yo estamos, pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, como símil, como una esposa ataviada. Y aclaro aquí, porque mucha gente dice que la esposa de Cristo es la nueva Jerusalén. Compañero, dice como, similar, así como una esposa ataviada, hermosamente arreglada, para que el novio la descuase. ¿Sí? Ok. Para que la habite el novio, hablando de la unión, hablando de ese compañerismo, hablando de esa unidad. Entonces, la nueva Jerusalén la vio Juan como Israel son los convidados a las bodas. Por lo tanto, la novia de Cristo es la iglesia. ¿Quién es iglesia? Todos los que hemos aceptado a Cristo. Los que éramos gentiles que aceptamos a Cristo y los que eran judíos que aceptaron a Cristo, dejamos de ser gentiles, dejan de ser judíos los judíos y pasamos a ser iglesia, como una esposa ataviada para su marido. Ahí es donde los seres humanos, al final de toda la era, vamos a vivir, a habitar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima allá en la nueva Jerusalén de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte allá en aquel tiempo, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 y 4. Se le ha dado una mala interpretación a lo que registra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 y 13. Esto se tiene que leer e interpretar, oiga, bajo el sentido cultural, tal como se expresó en forma, oído, alegórica, no literal, alegórica. El término casa de mi padre, muchas moradas hay. El detalle está que nosotros lo interpretamos literal, es decir, gran misión viviendo a Venezuela. Entonces nos imaginamos una caravana de camiones con máquinas, con retrocavadoras, con chover, cemento, bloque, cabilla y todo lo que tiene que ver con la gran misión vivienda Venezuela. Si es un terreno van a replantearlo, si es un cerro van a terracearlo. No, nada que ver con eso. No son casitas que va a hacer Cristo, que iba a ser para los creyentes. Ahora, tiene que ver en el aspecto alegórico con lo universal de la paternidad de Dios. Lo que Jesús quiso decir fue: en el regazo de mi Padre hay lugar para ser padre de muchos. Y esto lo dijo Jesús porque en el momento Dios tenía un solo hijo, que era él como el único, pero Dios Padre se proveyó de un hijo entregándolo en sacrificio para tener muchos hijos. En cuanto es cuando entendemos la expresión, cuando Jesús dijo: voy a preparar lugar, término que tiene propiedades jurídicas que imparte derechos legados. Lo que Jesús quiso decir fue: voy a preparar un precio con mi muerte para que ustedes pasen a ser hijos de mi Padre, y de esa forma ustedes tendrán derecho de estar donde yo estoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Ahora, cuando empieza este texto de Juan 14:1, cuando él le dice: no se turbe vuestros corazones, está hablando con los discípulos, crean en Dios y crean también en mí. La pregunta que yo me hacía: ya va Jesús, porque tú les estás diciendo a los discípulos que no se turbe vuestros corazones. Para poder entender esto, hermano querido, hay que leer el capítulo 3. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 3? Que se va a entregar, que lo van a matar, que no se va a defender, que no lo defiendan. Ahora, ¿cuántos años tenían los discípulos con Jesús? 3 años y medio aproximadamente ya. Ya incluso sus trabajos que tuvieron antes de estar con Jesús los habían abandonado. Ya ellos estaban entregados por completo al desarrollo del ministerio. Entonces tú te imaginas, desde el punto de vista natural, porque ellos no eran espirituales nada, cuando el que los había sostenido y mantenido en todas las áreas por 3 años y medio les dice que iba a morir. Ahora en el capítulo 13 Jesús habla de su muerte. Cuando él dice: voy a preparar lugar, ¿a dónde iba Jesús? Al Calvario, señoras y señores, a la cruz, a entregarse. Y con esa entrega entonces nos iba a conseguir derechos para ser hijos de Dios, que no lo éramos. Ahí vamos a tener, por causa de su muerte y su resurrección, el perdón, que desde el punto de vista natural era inalcanzable. De paso, lo que dice Jeremías 2:22, que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no puede ser quitado. Cristo con su acción iba a poder cumplir lo que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo tenía que hacer ¿desde a dónde? ¿O a dónde? En la cruz. Por lo tanto, ese texto: voy pues a preparar lugar, tiene que ver con la entrega que él iba a hacer, con su muerte y su resurrección, con su descenso al infierno y con su ascenso luego de ser
resucitado, luego ir al cielo y entregar o sellar el nuevo pacto con su sangre. A eso es que Jesús se está refiriendo, no es a otra cosa. Ahora, definición de Mateo 24-25, que ya lo he dicho varias veces acá, pero vamos a estudiarlo ya desde el punto de vista escatológico. Vamos a verlo escatológicamente o desde esta materia de la escatología. Estos dos capítulos del escritor y recopilador Mateo forman parte del discurso que diera Jesús en el monte de los Olivos. Es un discurso enteramente profético relacionado con la destrucción del templo, el periodo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento, para la implantación del reino milenial. Este discurso en forma exclusiva solo tiene relación con Israel. Su marco es evidentemente palestínico, o en este caso de Canaán. Por esa causa aparecen expresiones tales como: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Su entorno es distintivamente judaico. De ello, la expresión cuando Jesús dijo: orad que vuestra huida no sea en sábado, porque está por esta causa, y otra que presentamos ante este discurso, presentado en Mateo 24 y 25, no tiene en absoluto con la iglesia. Hay quienes alegan en forma descontextualizada que este discurso sí tiene relación con la iglesia, apoyándose en una expresión que Jesús hiciera mención de sus escogidos cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. No se le olvide a usted y a mí que a nosotros nos va a juntar es el Espíritu Santo, el sello que está en nosotros. Mateo 24:31. Más adelante, en el desarrollo del estudio, presentaré la verdadera interpretación de quién hace referencia Jesús cuando menciona a sus escogidos. Además de estas verdades que presenté en la introducción para hacer un estudio concienzudo de este capítulo, hay que tomar en cuenta factores que son determinantes. El contenido registrado en Mateo 24 y 25 tuvo su exposición en dos lugares, tales como el templo y en el monte de los Olivos. El coronista fue Mateo, el emisor fue Jesús, los receptores fueron los discípulos. Hay que tomar en cuenta que este sermón fue expuesto por Jesús un día antes de su detención para pasar por el Vía Cruz. Voy a dar un estudio muy concreto para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24 y 25 no tiene relación con la iglesia para definir y hacer una exégesis de este pasaje. Debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblico y tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes. Leamos el inicio del pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra
sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: lo primero que hay que tomar en cuenta es que la respuesta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? No tiene nada que ver con el arrebatamiento, tiene que ver con la segunda venida, o lo que se conoce como segunda venida. Y del fin del siglo fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio, debido a esas profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso registrado? Zacarías capítulo 12, versos 10 y 14 y 5. Joel 2, 11 y 31. Sofonías 1, 4. Malaquías 4, 1. Y Isaías 11, 6. Esto lo conocían los discípulos, porque ellos eran estudiosos y lectores de todo lo que era el Antiguo Testamento. El Nuevo no existía, señoras y señores, para este momento. De modo que es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia, cuando ellos no tenían conocimiento de la iglesia. Es decir, para efectos reales, naturales, la iglesia no existía. Existía para el pensamiento de Dios, estaba en los planes de Dios, pero en la realidad física la iglesia todavía no era real. ¿Por qué esta no existía? Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús está relacionada con su venida para la implantación del reino. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de la gracia. Nunca antes en la dispensación pasada de la ley se había tratado el misterio de la iglesia. Fue al apóstol Pablo que se le reveló e hizo registro de ella. El pueblo hebreo solo esperaba al Mesías prometido, al Redentor de Israel. La iglesia estaba en un valle profético. Este era el misterio revelado del que habló y dejó escrito el apóstol Pablo en alguna de sus cartas. Jesús, en un momento que estuvo con su discípulo antes de ser entregado, les mencionó rasgos del arrebatamiento de la iglesia, pero los discípulos no lo entendieron por lo turbulento que estaban estos. Aparece registrado en el Evangelio de Juan cuando dijo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la única muestra que podemos tener del arrebatamiento de la iglesia. Juan 14, 3. En el Antiguo Testamento o en los libros, en los evangelios. El otro caso registrado, mencionado por Jesús en relación al arrebatamiento, está en el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hablando de la muerte física. Juan 11, 25 y 26. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que todo el desarrollo de Mateo 24 y 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice: respondiendo Jesús. La pregunta es: ¿a qué respondió Jesús? La respuesta es a las preguntas
que le hicieron. Por tanto, todo lo registrado en Mateo 24 y 25 no tiene relación con la iglesia, ya que los discípulos le preguntaron a Jesús, ya que los discípulos le preguntaron a Jesús, nada que tenga que ver con la iglesia. En tercer lugar, debemos entender que Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata del periodo en parte de la gran tribulación. Todo lo que Jesús menciona en Mateo 24 por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dijo en forma literal y en Apocalipsis en forma alegórica. Lo registrado en Mateo 24 del verso 3 al 14 es lo que está registrado en Apocalipsis 6, y del verso al 11 analicemos el pasaje. ¿Quién abre los sellos? Es el Cordero. Por tanto, ninguna de las figuras nombradas en la alegoría representa a Jesús. Hay quienes alegan que el jinete del caballo blanco, oiga lo que viene, señoras y señores, nombrado en Apocalipsis 6, es Jesús, y a esta conclusión la dan porque relacionan al jinete nombrado en Apocalipsis 19:11, quien viene sobre un caballo blanco, y el que cabalga es un llamado fiel y verdadero, y está coronado con múltiples coronas. Lo que no se han percatado es que el jinete nombrado en Apocalipsis 6, su corona es una estéfano, corona que según su característica es de un vencedor, pero no de un triunfador, mientras que la corona del jinete de Apocalipsis 19 es una diadema que indica una corona real, que es la corona de un triunfador, que supera la categoría de un vencedor. Los jinetes nombrados en Apocalipsis 6 tienen un sentido o un significado que no se relaciona con la persona de Jesús. El jinete sobre el caballo blanco representa al anticristo o falso Mesías, señoras y señores. El jinete sobre el caballo rojo representa la guerra. El jinete sobre el caballo negro representa el hambre. El jinete sobre el caballo amarillo representa pestilencia, señores y señores. Pero recuerden que todo esto se va a desatar y van a comenzar a caminar de poco de animales después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estos animales están amarrados todavía. No hay caballos de estos cuatro corriendo, como algunos andan diciendo por ahí. En conclusión, si en el registro de Apocalipsis no se menciona la iglesia, en Mateo tampoco se tiene que mencionar. Ahora, oiga esto, el 80% de lo que registra Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. No se le olvide que parte del Nuevo Testamento es corte y pega del Antiguo Testamento. Por eso es que la iglesia de Jesucristo, aunque no tengamos allá un aviso que diga allá afuera, iglesia apostólica y profética, toda la iglesia de Jesucristo es apostólica y profética, toda. ¿Por qué razón? Porque creemos en la doctrina de los apóstoles, que ellos tomaron la base de lo que los profetas dijeron en cuanto a el Mesías prometido. Por eso la iglesia en su totalidad es apostólica y profética. Amén. Entonces el 80% de todo Mateo 24 es corte y pega del Antiguo Testamento. Vamos con el primer ejemplo. Lo dicho en Mateo 24
9 y 10. El ser aborrecido por causa de su nombre está registrado en Daniel 9, 20 y 27. Y reitero, no tiene nada que ver, aunque a nosotros nos aborrecen, ¿no? Se le puede dar esa doble aplicación. Nos aborrecen por causa del nombre de Cristo, pero esto, reitero, no tiene nada que ver con nosotros la iglesia. Segundo ejemplo, lo dicho en Mateo 24:15 acerca de la abominación desoladora. Está registrado en Daniel 9, 20 y 27. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24:16 y 20, la huida a los desiertos. Está registrado en Isaías 16, 1 y 5 y 26, 20 y 21. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 21, acerca de la gran tribulación, que no la ha habido ni la habrá. Está registrado en Jeremías 37 y Daniel 12, 1. Ejemplo, lo dicho por Jesús en Mateo 24, 27, acerca de la venida como relámpago que sale del oriente y se esconde hasta el occidente. Está registrado en Zacarías 9, 24, y esto no es arrebatamiento, es segunda venida. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 28, acerca del cuerpo muerto y las águilas, está registrado en Job 39, 30. Ejemplo, lo dicho en, Mateo 24, 29, señales astronómicas, está registrado en Isaías 13, 10 y Ezequiel 32, 7. Joel 2, 31 y 32 y Sofonías 1, 15. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 30, la venida de Jesús en las nubes con poder y gloria, está registrado en Daniel 7, 13 y 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 30, el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre, está registrado en Zacarías 12, 10 y 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 31, que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está registrado en Isaías 27, 13 y Zacarías 9, 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 40 y 41. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está registrado en Isaías 4, 2 y 4. En conclusión, si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, y a los profetas no se les reveló nada de la iglesia, ¿por qué se le atribuye Mateo 24 a la iglesia? La pregunta que hay que hacernos, señores y señores. Y además de esto, en Mateo 24 hay términos que ya los hemos analizado que no se relacionan con la iglesia, tales como ladrón en la noche, escogidos, los días de Noé, llorar y crujir de dientes, el que es tomado y el que es dejado. Por otro lado, hay que analizar en Mateo 24 que tiene una relación directa con Mateo 25, ya que es un solo pensamiento por razones que voy a presentar. Al comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo, continuativo, y se emplea para indicar una relación causal entre una razón y otra y denota una secuencia. Dicho adverbio es el término entonces. Según este término, en el aspecto gramatical, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24, señoras y señores. Por otra parte, podemos observar que en el comienzo de Mateo 26 lo hace como una expresión que demuestra por completo y sin lugar a duda que los dos capítulos anteriores
a este tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Mateo 26:1. La pregunta es: ¿cuáles palabras terminó Jesús de decir? La respuesta es las que dijo en Mateo 24 y en Mateo 25, señoras y señores. Si analizamos determinadamente, nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26 no tiene ninguna relación con los capítulos anteriores, que se rompe por completo la hilación del pensamiento que se traía en los capítulos que le anteceden. Amén. Amén. Continuamos. La tribulación y la gran tribulación. Dos cosas diferentes, señoras y señores. Tribulación hemos tenido, vamos a seguir teniendo. Pero gran tribulación yo no he tenido ni quiero tener. No sé usted. ¿Le gustaría tener usted gran tribulación, Pedro? Yo tampoco. Ya somos dos. La gran tribulación es un evento que se dará en la semana número 70 de la que profetizó el profeta Daniel. Hagamos un estudio de los acontecimientos trágicos y devastadores que se darán esa semana, la semana número 70. Según el profeta, según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Si eso se lo dijera a alguien que habite aquí en esta zona, pues la ciudad que usted pertenece, pudiéramos decir, es Villanueva. Si alguien me dijera: tengo un premio para tu ciudad, ¿qué pensaría usted? Villanueva. No es otra, no es Barquisimeto. Si le dijeran: tengo un premio para tu estado, es el estado Lara, ¿o no? Si le dijeran: tengo un premio para tu república, para tu nación, por supuesto, es Venezuela. Entonces ahí usted y yo debemos estar clarísimos. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. En Daniel 9:24 al 27 encontramos una detallada y completa profecía acerca de la fecha en que vendrá el Mesías a la tierra para el establecimiento del nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía, conocida como las 70 semanas de Daniel, leamos lo que escribió el profeta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se levantará, edificará la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas que representa el último 70 y por qué lo asocia a semana? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29, Ezequiel 4, 4 al 6, Número 14, 33 al 34. Y Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determinan semanas años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años. Que multiplicado por 7 semanas son 490 años. Por lo tanto, la distribución de las 70 semanas, Daniel hace en 3 partes. En los versículos 25 al 27 hace referencia a las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego presenta 62 semanas que son 434 años, para darle cumplimiento a 69 semanas que sumarán 483 años. Faltaría una semana de 7 días por año para que se complete los 490 años y darle cumplimiento a la profecía de Daniel. Reitero, de estos años proféticos en semanas se han cumplido 79 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé cumplimiento a la profecía dada por Daniel, cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que, aunque son semanas años, dichas semanas han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, hasta las 69 semanas, que fue en el final de esa semana que se le quitó la vida al Mesías. Lucas 19, 41 y 43. En la muerte del Mesías y su resurrección se le dio inicio a la dispensación de la gracia, dándole lugar y nacimiento a un nuevo pueblo que es la iglesia, donde se suspende el trato de Dios con Israel, dándole detenimiento al cumplimiento de la profecía de Daniel, quedando una semana por cumplir, que es la semana número 70, la semana de la gran tribulación. Por lo tanto, son 70 semanas, pero ya hay 69 que están cumplidas. La semana número 70 está a la espera. ¿Cuándo va a iniciar? Cuando la iglesia sea arrebatada. Se activa otra vez la ley y continúa corriendo esa semana que falta. La semana de la gran tribulación, que son 7 años. Ajustes que realizará el Mesías al final de la semana número 70. En el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel nos presenta 6 ajustes que el Mesías hará al cumplirse las 70 semanas, o la semana número 70, después de la
la gran tribulación. Dichos ajustes son: primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Sexto, ungir al santo de los santos. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiese cumplido la siguiente 62 semanas, que contando las primeras 7 suman un total de 69 semanas proféticas. En continuación a la profecía, el versículo 26 nos habla también de un príncipe malvado que destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Es a esta parte de la profecía que Jesús hace mención con lloro y lamento al ver la ciudad de Jerusalén vista desde el monte de los Olivos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te situarán, y por todas partes te estrecharán. Lucas 19, 41 y 43. Cuando Jesús muere y resucita, desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles. Romanos 11, 1 y 25. Esto indica que mientras esté presente la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana número 70, porque dicha semana se activará la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel, según el testimonio del apóstol Pablo. No puede haber una mezcla de los dos tiempos. De cierto os digo, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis de la gracia, habiendo caído nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 4 y 6. Y cerramos con lo que viene. A continuación, daremos un recorrido exegético de las tragedias y el cosmocidio que se dará en la tierra en la semana de la tribulación, y la conmoción que se dará tanto en el cielo como en la tierra. Comenzaremos con los sellos y los caballos con sus jinetes. Los 7 sellos y 4 jinetes del Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 al 17, pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase.